mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estáis súper bien. Muy bienvenidos todos a otro día más en mi canal. Yo soy Steffi y suscríbete si no quieres perder ningún vídeo mío y sígueme en mis redes sociales que también ahí estoy todos los días. Primero de todo os quiero millones de gracias por todos vuestros mensajes en el vídeo anterior, el tutorial de la cama. Me habéis llenado el corazón con todas vuestras palabras bonitas, así que mil millones de gracias. Bueno, como prometí que el siguiente vídeo, hoy, iba a enseñaros el tutorial cómo decorar cojines. Quiero aclararos antes del vídeo que aquí hay unos cuantos fanáticos de la costura, pero siempre me gusta de dar opciones para todo el mundo, así que en el vídeo me vais a ver haciendo algunas cosas, bueno, casi todos, con silicona caliente. Ya hice unos fundos de cojín hace bastantes años y han pasado no sé cuántas veces por la lavadora y nunca se ha despegado la cola. Si no la lavas a más de 30 grados, también puedes coser las fundas tú, en caso que te gusta mucho la costura. Si no, haces como yo, compres unas fundas sencillas hechas ya. Lo vi como una muy buena opción para hacerme yo la decoración. Así que esta es decisión vuestra, si quieres utilizar la máquina de coser, cola de textil o incluso cola caliente como yo. Bueno, hoy os enseño 3 ideas, pero ya os puedo asegurar que voy a hacer más. Así que vamos a empezar hoy con 3 modelos. Espero que os guste. Vamos a empezar. Para el primer cojín necesitas una regla larga o un listón como yo y tiza que luego con un trapo húmedo se puede borrar fácilmente. Lo que primero voy a hacer es una cruz y también cogeré el ancho de este listón que mide 2,5 centímetros de ancho. Después de cada triángulo vamos a buscar el centro y hacemos un segundo triángulo. Y esto lo hacemos en cada triángulo. Ahora necesitas lana, cuerda o en mi caso voy a utilizar cordón especialmente para macramé, pero esto es a gusto. Y lo que vamos a hacer es una cadeneta. Mi abuela me enseñó a hacer cadenetas con las dedos, como estoy haciendo ahora, simplemente haciendo nudos deslizantes. Esta es una muy buena opción si no tienes, por ejemplo, ganchillos o no sabes tejer a ganchillo. Yo voy a tejerlo con un ganchillo con número 8, pero ese depende del grosor de tu material que vas a utilizar. Cuando hemos llegado a la longitud de nuestra primera cadeneta, vamos a rematar lo que es el inicio de nuestra cadeneta. Le he pegado con una gotita de silicona caliente por la parte de atrás y luego he cortado el extremo. Ahora vamos a empezar a pegar a la tela. Por si acaso coloco un trocito de cartón entre las telas porque si se traspasa la cola que no se pegan las telas entre sí. Vamos a empezar a pegar el primer trocito de nuestro triángulo y siempre digo hazlo poquito a poquito para que no se seque la cola antes que has llegado a poder pegarlo. No terminas la cadeneta antes que llegas hasta el final porque así aún estás a tiempo de rectificarlo añadiendo un punto o quizás quitando uno si es demasiado largo. Para rematar esta parte vamos a poner una gotita de silicona entre el último y preúltimo punto, después ponemos una gotita de silicona en el extremo y luego lo cortamos. Y este se quedará por la parte de atrás todo escondido, así que el inicio es igual como el final. Y ahora tocará hacer muchas cadenetas. Os voy a explicar una vez más los pasos. Rematamos el inicio por la parte de atrás con una gotita de silicona y después lo cortamos. Empezamos a pegarlo, en este caso directamente pegadito a los lados. Recordáis no terminar la cadeneta hasta llegas al final para poder rectificarlo. Ponemos una gotita de silicona entre el último y preúltimo punto, cortamos el extremo, lo pegamos por la parte de atrás y pegamos el último trocito y controlamos que todos los extremos están escondidos. Y obvio las opciones son infinitas, puedes hacer otros patrones o incluso utilizar varios colores. Este cojín con flecos es fácil de hacer tú con tela, simplemente necesitas buscar una tela tipo canvas que se deshilache fácilmente. Puedes hacer primero los flequitos y luego coserlo o al revés,
pero en caso que no tienes una máquina de coser, pues tienes que buscar una funda de cojín que tiene como doble costura. Aparte, los laterales también tiene como esta un punto recto para que cuando abrimos los laterales que no se deshace la funda. Ahora estoy haciendo una prueba, lo abro el lateral y veo que la tela está doblada hacia adentro, y con esta herramienta voy a mirar si se deshilache fácilmente y cómo quedaría. Pues es perfecto, así que voy a abrir todos los laterales, menos el lado donde hay la cremallera, eso lo dejo tal cual. Ahora voy a desdoblar la tela hacia afuera, y para que los flecos luego se quedarán rectos, ahora mismo las voy a planchar los bordes para que cuando deshilacho ya se quedarán perfectos. ¿Os recordáis? Este lado no lo he hecho porque es la parte de cremallera, y ahora toca a poner una serie y deshilachar hasta que llegas a la costura. De verdad no me ha llevado tanto tiempo, pensaba que sí, pero en total haciendo este cojín me ha tardado más o menos 20 minutos. Un lado puesto y ahora las otras dos también. Ya queda súper cookie. Os quiero enseñar que de verdad esta única costura punto recto queda bastante frágil, es decir, si la vamos a lavar quizás se va deshilachando más la tela, así que os recomiendo hacer o una extra costura totalmente alrededor, o como yo, poner en la parte interior un cordón de silicona caliente justamente en la costura. Cortaremos a un flequito que es un poco más largo que otro, y en teoría si lo quieres dejar así está listo, pero quiero añadir más flecos, así que a 20 centímetros desde arriba marco el centro y luego dibujo un triángulo, y luego con 2 hebras de lana del mismo color de cojín, pero es opcional, también puedes coger otro color, voy dando puntos sobre esta línea de triángulo, pero es importante que los puntos haces horizontal mirando al cojín y no en sentido de la línea del triángulo. También es importante que dejas espacio en estos puntos, o sea que son como lacitos, y yo he dejado más o menos 3 centímetros en cada punto. Primero he hecho un lado y le he dejado el hilo con la aguja dentro en la funda, y lo que vamos a hacer ahora es coger unos 8 hilos de unos 20 centímetros, bueno, lo que es más o menos la longitud de la palma de la mano, y le cortamos todos los extremos y después lo vamos a doblar y lo vamos a hacer un nudo alrededor de estos lacitos. Por eso era importante dejar espacio, porque ahora es muchísimo más fácil de pasar por este lacito y hacer el nudo. Por cierto, entramos hacia arriba en dirección abajo, y como veis aquí estoy aguantando muy bien el hilo que va por dentro de la funda, porque si estiramos estos hilitos que acabamos de poner, puede ser que también sube la tensión del hilo de la base. Cuando el fleco está apretado, vamos a ajustar el hilo de la base para que se quede totalmente perfecto, y vamos a seguir haciendo los otros flecos. Así que es muy importante mantener sujeto este hilo de base mientras tanto que vas apretando los hilitos a este hilo de la base. Ahora los peino y los corto todo igual de largo. Y ahora solamente falta la segunda parte. Rematamos el hilo de base por parte interior de la funda y listo. Y para el último cojín necesitas lana. Yo he cogido el mismo color de la funda y un trocito de cartón. Vamos a hacer unas borlas gigantes haciendo vueltas alrededor de un trozo de cartón. El mío mide unos 10 centímetros, pero esto es a gusto. Puedes hacerlo unos más finitos, más pequeñitos, unos muy gorditos, muy largos. Corto el extremo y cogemos un 9 hilito. Lo vamos a pasar entre los hilos y el cartón y vamos a hacer un doble nudo muy apretado. Si tienes un tipo de lana que se rompe fácilmente, te recomiendo utilizar 2 hebras ahora. Ahora vamos a cortar estos hilitos. Puedes cortarlo ahora o primero sacar toda la lana del cartón
A veces se puede, a veces no. Y ahora justamente en el medio vamos a cortarlo. No estoy utilizando mis mejores tijeras, así que estoy haciendo poquito a poquito. Y después, cuando tenemos todo suelto, vamos a peinarlos todos hacia la misma dirección. Ahora lo cogemos bien y a la altura donde queremos crear la bolita vamos a enrollar un nuevo hilito y también puedes poner 5 vueltas, 20 vueltas, lo que más te gusta y siempre acabando con un doble nudo. Ahora pongo una aguja porque primero lo que voy a hacer es pasar una cuenta de madera, aunque este es todo opcional, y corto ahora todos los hilitos a la misma medida. Ya que tengo puesto la aguja, voy ahora entrando en la esquina y en la parte interior hago unos cuantos nuditos y listo está. Yo creo que la cuenta de madera da el toque especial y solamente hace falta 3 más. Aquí los 3 juntitos y ahora tú dime cuál te ha gustado más. Espero que te haya gustado muchísimo, que te inspira, que aunque te vayas a coser o pegar, me da igual lo que sea, pero que te inspire a decorar también tus propios cojines. Enséñame vuestros resultados en mis redes sociales y no olvidéis de suscribir al canal, porque así tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!